Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 10 de julio, lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes continuamos con la lectura del libro del Génesis. Leemos el capítulo 28, versículos 10 al 22. En aquel tiempo Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas, te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y exclamó asustado: ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y, tomando la piedra que se había puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y a aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo: Si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios, y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Palabra de Dios. Como vemos, al continuar con la lectura del Génesis, después de que se ha realizado la alianza con Abraham, que esa alianza ha sido reafirmada con su hijo Isaac, ahora es el tiempo de reafirmar la alianza con Jacob. Por eso es que siempre esa mención de la alianza hecha con Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, siempre va a mencionar estos tres nombres para resaltar cómo es una sola alianza, pero que se va realizando de generación en generación. Es decir, que no es una alianza personal, sino que involucra a una descendencia, que involucra a todo ese pueblo que se va a constituir a partir de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero que además a través de esa alianza serán bendecidos todos los pueblos. Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán, es decir, empieza un viaje. Y al llegar a cierto lugar, después se nos indicará cuál es este lugar, se dispone a pasar ahí la noche y se tumba a dormir. Pero tiene un sueño especial. ¿Qué sueña? Una escalera que se apoyaba en la tierra y con la punta tocaba el cielo. Es decir, ¿qué es lo que ve? La conexión entre el cielo y la tierra. Y cómo por esa escalera los ángeles de Dios subían y bajaban. ¿Qué representa esta imagen? Representa lógicamente esa cercanía de Dios, ese subir y bajar de los ángeles, esa conexión de los hombres con Dios y cómo Dios envía a sus ángeles para asistir a los hombres. Vio que el Señor estaba en los
en lo alto y le dice: yo soy el Señor tu Dios, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac, y te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra. La primera promesa es la tierra, pero una tierra que, como vemos, tiene una conexión con Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque lógicamente la promesa de esa tierra va a cumplirse en la antigua alianza, pero va a ser imagen de la nueva alianza. Y la nueva alianza nos va a prometer esa tierra que ya no es simplemente este lugar temporal, sino la patria eterna, el cielo. El cielo, que es la presencia de Dios vivo junto a nosotros en esa nueva existencia que se nos ha prometido después de la resurrección de los muertos. Le manda a Jacob que mire hacia un lado y hacia el otro, que vea que toda aquella tierra que no posee todavía será de su descendencia. Yo te haré regresar a esta tierra. ¿Por qué? Porque Jacob en ese momento está yendo lejos. Te haré regresar. Pero ya está profetizando el Señor lo que va a ocurrir con Jacob, que terminará yéndose a Egipto en un tiempo de hambruna tremendo. No dejaré de estar contigo, no te abandonaré, ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Aunque a los ojos del mundo, como ha sucedido con Abraham, las cosas parezcan imposibles, aunque la promesa que te hago parezca imposible según la lógica del mundo, no dejaré de cumplirla. Jacob se levanta y dice: el Señor realmente está en este lugar. Qué terrible es este lugar, es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Fíjate qué expresión tan bonita, la puerta del cielo. Y efectivamente, la antigua alianza se va a constituir como esa puerta del cielo, la que nos va a permitir alcanzar después al Salvador, que es el que va a abrir la puerta del cielo. Por eso es que cuando contemplamos esa alianza de Dios con los hombres, lo que estamos contemplando es justamente la posibilidad que Dios nos ha dado de ser salvados, de alcanzar la salvación. Jacob se levantó de madrugada y toma la piedra que se había puesto como almohada y realiza un memorial en ese lugar, derramando aceite sobre ella. Y pone a esa ciudad el nombre de Betel, aunque nos dice que antes se llamaba Luz. Betel va a quedar efectivamente al norte de Jerusalén, no la confundamos con Belén, esto es Betel. Y Jacob hace entonces una promesa que surge de su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no le ha pedido en ese momento absolutamente nada. Dios se ha rebajado hasta él haciendo la alianza y prometiéndole, pero la respuesta de Jacob es hacer una promesa a Dios. Qué bonito es cuando le hacemos esas promesas a Dios, tomando en cuenta que tienen que ser hechas con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que yo le prometo a Dios, tengo que cumplirlo. Esto nos habla del segundo mandamiento: no tomar el nombre de Dios en vano. Pero efectivamente, cuando uno analiza y cuando lo toma en mucha conciencia, qué bello es prometer a Dios. Porque prometer a Dios significa responder al amor de Dios. Como yo he recibido el amor de Dios, te respondo con amor haciéndote una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que si efectivamente le va bien en el viaje que está haciendo Jacob, entonces en este lugar que he colocado esta piedra será la casa de Dios. Realizaré un lugar especial para la casa de Dios, y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Aparece esta figura de generosidad que es vista como limosna. Al Señor yo no necesito pagarle nada
porque no tengo nada para pagarle. Pero qué bonito es cuando uno efectivamente quiere vivir la generosidad con Dios, cuando quiere verdaderamente dar y entregar al Señor y saber que de todo lo que tengo yo me tengo que desprender. ¿Para qué? Para tener un corazón verdaderamente generoso. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. San Mateo nos cuenta este milagro, este doble milagro que realiza el Señor tanto para la hija del jefe de la sinagoga como para esta mujer hemorroísa que sufría una hemorragia desde hace 12 años. Es bello ver cómo San Mateo, en primer lugar, simplifica la narración con respecto a muchos detalles que nos entregan los otros evangelios sinópticos, donde es mucho más específica, mucho más pormenorizada la narración que acabamos de escuchar. Pero la esencia es exactamente la misma, es decir, dos milagros que se conjugan, que se mezclan, que están uno sobre el otro y que tienen una relación. Mientras Jesús hablaba, se le acerca el jefe de la sinagoga. No sabemos por San Mateo el nombre de este jefe de la sinagoga, lo sabemos por los otros evangelios, se llamaba Jairo. Y le pide al Señor: Señor, mi hija acaba de morir. Los otros evangelios nos dicen que se acerca para pedirle por su hija y que después va a recibir la noticia de que ya había muerto. Mateo lo hace más sencillo y dice: ya ha muerto, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Es decir, lo que nos está presentando Mateo es ya de partida la fe que Jesús le va a pedir a Jairo, que no se deje llevar por la idea de la muerte, de que Él es la verdadera vida, de que confíe plenamente en Él. Jesús no se demora, se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Dice los otros evangelios que iba mucha gente siguiéndolos. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años va a ser una referencia importante en este evangelio. ¿Por qué? Porque esa hija de Jairo, esa hija del jefe de la sinagoga, tenía 12 años. Entonces, toda la vida de esta niña que se está terminando porque está muriendo, está enferma, ha muerto, de hecho, según las palabras de su padre, toda la vida de esta niña representan todo el tiempo que ha estado enferma esta mujer, con una hemorragia que no para. Cuando hablamos de esa hemorragia, hablamos lógicamente de un sufrimiento, de un padecimiento bastante íntimo. Y por eso es que esta mujer, ¿qué hace? Se le acerca por detrás. No quiere dar a conocer su caso. No quiere que todo el mundo se entere de su sufrimiento, de su enfermedad. Y le toca la orilla del manto pensando: con solo tocar su manto me curaré. No necesitaba nada más. Y entonces,
¿Cuál es el centro de este evangelio? Justamente esa fe que se representa en confianza plena en el Señor. Confianza plena en el Señor, que nos recuerda las palabras de Jesús. Si su fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, harían maravillas, harían verdaderas maravillas, porque todo está basado justamente en la fe. Jesús volviéndose la mira: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y estas son las palabras preciosas. ¿Qué es lo que mueve el milagro? La fe de la persona. ¿Qué es lo que mueve la sanación? La fe de la persona. ¿Qué es lo que mueve la gracia de Dios? La fe de la persona. Por eso es que nosotros tenemos que fomentar, fortalecer, hacer siempre más vigorosa nuestra fe. Tu fe es la que te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer, a pesar de que había pasado por tantos médicos que lo único que habían hecho era arruinarla. Esto nos lo cuentan los otros evangelios sinópticos. Cuando llegó a la casa de la sinagoga, Jesús ve a los flautistas y el tumulto de la gente, es decir, que ya todos habían sido convocados para los ritos fúnebres. ¿Por qué? Porque la niña estaba muerta. Retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. ¿La niña había muerto o no? Bueno, según lo que podían establecer las personas en ese momento, la niña lucía muerta. Nosotros podemos decir, bueno, tal vez tenía una de estas enfermedades donde parecía muerta, pero no lo estaba. Bueno, sí, en este caso podemos llegar a decir esto. En otros casos no, porque a la gente le encanta negar los milagros, diciendo, no, este no era un endemoniado, era un epiléptico, no, este no sé qué. No, estas son pavadas. Son pavadas. En este caso podemos decirlo, ¿por qué? Porque el mismo Señor está diciendo, no está muerta, está dormida. Por tanto, puede referirse efectivamente a que no está muerta y está en un estado grave, que posiblemente lo confunden con la muerte, como también el Señor puede estarse refiriéndose a que la muerte que ha pasado no va a tener la última palabra porque está Él ahí a pesar de que ha muerto. Pero lo más importante es que ante estas palabras todos se burlaron de Él. Y aquí está la contraposición de este evangelio. Por un lado, esta mujer que llega por detrás. ¿Por qué? Porque no quiere que se burlen de ella, porque no quiere que conozcan su enfermedad, pero se acerca y el Señor efectivamente la mira para sacarla de su vergüenza, para sacarla de su anonimato. No tengas miedo, ten confianza. ¿Por qué? Porque tu fe te ha sanado. La fe de Jairo que acompaña al Señor y efectivamente va hasta donde su hija, que todos dicen que ha muerto, pero ahí está esa fe, esa confianza. ¿En contraposición con qué? Con la burla. La burla a las palabras del Señor. Se burlan de decir que la niña no está muerta. ¿Y qué es lo que ocurre en definitiva? Que no estaba muerta, que el Señor la levanta, la tomó de la mano y ésta se levantó. Es decir, se contrapone esa confianza en el Señor con la burla del mundo. Y por eso es tan importante que nosotros sepamos vencer la burla del mundo. Sí, mira, para muchos tener fe, creer, ir a misa, comulgar, es motivo de burla. ¿Y qué nos tiene que importar a ti y a mí? Nada. Absolutamente nada. La burla del mundo será mi fortaleza. ¿Por qué? Porque el mundo se burla y al final del día, mira el mundo. No es un lugar donde la gente brilla por su felicidad. Mira a aquellos que confían en el Señor
y encuentra alguno que esté arrepentido de confiar en el Señor de verdad. Alguno que se arrepienta, no, yo estoy defraudado de haber confiado en el Señor, de haber hecho lo que Él me ha mandado. No, generalmente quienes se defraudan son los que nunca han vivido verdaderamente la fe. Aquel que vive la verdadera fe nunca queda defraudado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día para que el Señor fortalezca nuestra fe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.